el versículo 33, cuando los enemigos de Cristo ven en Cristo un pecador, el ciego dice: si este no viniera de Dios, no hubiera tenido poder para curarme a mí, ciego de nacimiento. Ya declara una relación entre Cristo y Dios. Ven cómo va progresando la fe de aquel hombre. Y finalmente en el versículo 38, cuando se encuentra con Cristo, que le pregunta si quiere creer en el Hijo del Hombre, el pobrecito ciego le dice: ¿quién es? Qué hermosa la revelación de Cristo, como la de la samaritana el domingo pasado. Yo soy el que estoy hablando contigo. Entonces, cuando el ciego, que no solamente ha recobrado los ojos de la cara, sino que se ha iluminado la fe de su alma, y descubre en aquel hombre al Dios que ha venido a salvar, poderoso para dar vista a los ciegos y para todo lo que Él quiera, para redimir al mundo, cae de rodillas aclamándolo: Señor. Ha llegado a su cumbre la fe. Queridos hermanos, esto es nuestro bautismo, un caminar progresando en el conocimiento de Cristo. Ojalá ya todos los que estamos haciendo esta reflexión pertenezcamos a este grado más alto y de rodillas adoramos a Cristo, porque en Él vemos no a un simple hombre, sino a un Dios que se hizo hombre. Cuando les hablaba de la liberación, no la confundamos con las liberaciones de la tierra. Por eso la Iglesia rechaza una liberación de características materialistas, ateas, de luchas y violencias. No es la de Dios. Así como tampoco una liberación que se apoya en el dinero, en el poder, en el egoísmo. No es tampoco la paz de Dios. Es la paz de Dios esta del ciego, que encuentra a Cristo y le dice: Señor, yo creo. No sé por dónde llevas la historia, pero sé que tú eres el dueño de la historia. Tú llenas mi corazón de esperanza. Es el cristiano que en Semana Santa, en la noche santa de la resurrección, celebra a Cristo resucitado y le dice: tú el poderoso, tú el dueño de la eternidad y de la vida, tú sabes por dónde vas a sacar de este callejón sin salida a nuestra querida patria y a nuestra iglesia. Por eso, hermanos, segundo pensamiento, el bautismo es una participación en la vida divina. Aquí en los gestos del Evangelio de hoy, según los comentaristas, San Juan está reflejando los ritos bautismales. Ustedes saben que el Evangelio se escribió muchos años después de la existencia de Cristo, cuando las comunidades cristianas reflexionaban aquella vida de Cristo a la luz de su liturgia, de su predicación, de sus reflexiones. Y sin duda, en los ritos del bautismo encontró Juan la manera de describir, bajo el símbolo de un ciego que recibe la luz, la belleza de un bautizado. Un bautizado, porque aquí hay la saliva, la unción, el baño en la piscina de Siloé, elementos de una ritual bautismal. ¿Qué es un sacramento? Hermanos, un sacramento es un signo visible de una realidad invisible. No se olviden esta definición teológica. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es un signo visible de una realidad invisible. En todo sacramento hay un elemento visible, pero hay también una realidad significada que no se ve. En el bautismo, los gestos de Cristo, la mano de Cristo que hace lodo y que unge los ojos del ciego, el agua de Siloé con que se baña los ojos, son cosas sensibles, como el agua de nuestras filas bautismales y la mano del sacerdote echando el agua sobre la cabeza del niño. Signos sensibles, como la hostia de trigo, que ahí en el altar está lista
para que en mis manos de sacerdote sea signo de una presencia invisible. Cristo, que se hará presente aquí en la hora de la consagración, es el que le da gracia también a las aguas bautismales, el que puso potencia curativa a un ciego de nacimiento en el lodo de la tierra y en el agua de Siloé. Cristo es el gran sacramento del Padre. Él es visible, el hombre que me puso lodo en los ojos y me mandó lavar. Para el hombre que no tiene más profundidad, eso es Cristo. Pero cuando aquel hombre tenía fe, cayó de rodillas. Tú no eres un simple hombre. En tu visibilidad de hombre se esconde la potencia de un Dios, también en cada sacramento. Por eso, hermanos, insistimos en que hay que recibir los sacramentos con más conciencia. De nada sirve venir a recibir la hostia consagrada si mi conciencia no ha descubierto que allí, en el sabor de trigo, se esconde la presencia infinita de Dios nuestro Señor. ¿De qué sirve llevar un niño al bautisterio solo por conveniencias sociales, si no se tiene en cuenta que aquel niño, hijo de la carne, ante el signo sensible del agua y de la unción, qué ha pasado en el alma de aquel niño? ¿Qué ha pasado en nosotros cuando nos han bautizado? Se nos perdona el pecado original, se nos incorpora como miembros vivos de Cristo, se nos hace miembros del cuerpo vivo que es la iglesia. Esta es la gracia bautismal. Hermanos, no hemos llegado a comprender todavía, hasta que estemos en el cielo, la grandeza de esta dignidad de ser bautizados, de que en el signo del agua y de las ceremonias del bautismo, Cristo mismo me ungió, como por medio de Samuel, a David, para darle su espíritu y ser rey de Israel, al ciego de nacimiento, para darle luz a sus ojos y hacerlo sobre todo con una vista muy clara en su alma para descubrir los valores de la fe. Ojalá que esta Cuaresma sirva para irnos purificando y haciendo sentir cada vez en nosotros la vida de Dios de la que participamos por ser cristianos. Y si por desgracia hemos perdido esa vida de Dios por el pecado, porque así se pierde la vida de Dios, cada vez que pecamos corremos al Espíritu Santo y entronizamos al demonio en nosotros. Dicen que no hay posesos. ¿Cómo no va a haber posesos? Si cada pecador con pecado mortal es un poseído del demonio, porque ya no es Dios que lo posee, sino el diablo por el pecado. La Cuaresma es un llamamiento a penitencia para que si un bautizado que tuvo el honor de ser hijo de Dios perdió esa dignidad por preferir el pecado, se arrepienta, se convierta a Dios y en esta Pascua de 1978 recupere el perdón y la vida que le dieron en el bautismo. Por eso hemos de ver, hermanos, en los sacramentos gestos de Cristo. En el diario íntimo de un pastor protestante se encuentra esta bella confesión: yo creía, como buen protestante, que la iglesia era una pantalla que me estorbaba en mis relaciones con Cristo y por eso rechazaba la iglesia con su institución de romano pontífice, de sacramentos. Todo eso me parecía algo falso. Pero ahora que soy católico y he comprendido que la institución iglesia, los sacramentos de la iglesia, son precisamente los instrumentos de Cristo para darme su verdad y su gracia, comprendo la necesidad de la iglesia y por eso me he hecho católico, para poder contar con esos sacramentos de la iglesia y saber que en cada sacramento de la iglesia es la mano de Cristo, es la mano de Cristo, la del confesor, que en el confesionario me dice, haciendo una cruz: yo te absuelvo de tus pecados. La mano del obispo, que imponiéndose sobre el joven
hace descender en la confirmación la fuerza del Espíritu Santo. La mano del sacerdote que unge al moribundo es la mano de Cristo, que está ungiendo para el viaje eterno aquel peregrino de la eternidad que ya sale de esta historia. Es cada sacramento una acción de Cristo sobre mi propia vida, participándome vida de Dios. Estimemos los sacramentos, hermanos, y estimemos sobre todo el gran sacramento que fue nuestro bautismo. Y finalmente, hermanos, este otro pensamiento que lleva a la mayoría del Evangelio de hoy: todo bautizado provoca una crisis, como el ciego de nacimiento, ya hecho vidente, comienza la reacción entre los que lo conocen. No es él, es otro. Hasta que él tiene que decirle: soy yo. Luego sus padres, por temor a la sinagoga, a las autoridades judías, que ya decretaron que todo aquel que proclame que Cristo es Mesías, lo van a expulsar. Entonces los padres del ciego tienen miedo de confesar a Cristo y dicen: sí sabemos que es nuestro hijo, pero cómo ha recuperado la vista no lo sabemos, pregúntenselo a él que ya tiene edad. Luego viene la crisis, sobre todo con los enemigos de Cristo, los fariseos, los que van a ser jueces para juzgar a Cristo, porque ha dado vista a un ciego en sábado. No puede ser de Dios, ese es un pecador. Si es pecador, yo no lo sé, dice el ciego. Lo que yo sé es que me ha dado la vista y sé que Dios no oye a los pecadores. La diatriba entre los fariseos y el cieguito curado es muy interesante. Reflexionenla mucho, porque allí encontrarán lo que tiene que ser un bautizado frente al mundo: dar testimonio de su bautismo, no avergonzarse de su gran bienhechor, reconocer que sin él no tuviera vista, dar fe de que es hijo de Dios. Sobre todo cuando ya lo confiesa, no puede negar esa gran verdad, tiene que ser testigo. Eso es todo bautizado, un testigo fiducial, ocular. Yo lo he visto, yo soy protagonista de eso que tengo que proclamar. La audacia del bautizado, no le importa comprometerse. Y finalmente la diatriba que se ha hecho a Cristo como un reo ausente. Miren, hermanos, en cada bautizado lo que se persigue es Cristo. En el ciego de nacimiento lo que interesaba no era el ciego, sino Cristo. Así también cada uno de nosotros lleva una responsabilidad de la cual él no es dueño. Uno ya es un representante de Cristo y tiene que dar fe. Un bautizado cobarde que se niega a confesar a Cristo en horas difíciles de la iglesia, que se vende a una vida más cómoda, que traiciona su catolicismo, no se traiciona así solo, traiciona no solo a la iglesia de Cristo, traiciona al mismo Cristo. Por eso el desenlace de este juicio de reo ausente termina cuando el reo se hace presente. Y el reo presente, al final del Evangelio de hoy, se convierte en juez, que les dice a sus enemigos: he venido trayendo un juicio para que todo aquel que no vea y sinceramente busca la vista, la encuentre, pero también aquellos que autosuficientes creen que ven mejor que los demás y rechazan el humilde gesto del cieguito curado, esos se quedarán ciegos. Aludidos los fariseos, le preguntan a Cristo: ¿entonces quieres decir que nosotros somos ciegos? Y Cristo sigue con su tremenda dialéctica: yo no digo que son ciegos ustedes, al contrario, si fueran ciegos no tuvieran culpa,
pero como dicen que ven, están satisfechos de su ciencia vana, juzgan con sus criterios humanos, son culpables, son ciegos voluntarios, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Esta es la reacción, hermanos, ante el Cristo de nuestro bautismo: ser humildes y reconocer que la vista la tenemos de Cristo y tratar de ver siempre a la luz de sus criterios la historia del mundo, nuestras relaciones sociales, políticas, económicas, no con autosuficiencia de fariseos, sino con humildad de quien no tenía luz, pero que gracias a la fe Dios le está prestando su luz. Somos pobres, los que tenemos fe somos los más pobres, pero en la medida en que confesemos nuestra pobreza, Dios nos dará luz, así como el autosuficiente, el orgulloso, el que desprecia a los demás y los considera como ciegos y se siente capaz de juzgar a todos porque él tiene la suprema verdad, ese ya es un ciego. He venido a traer un juicio, dice Cristo, un juicio que no necesito aplicarlo, ustedes mismos se lo están aplicando. El que crea en mí ya ve y recibe un juicio absolutorio. El que rechaza mi doctrina, el que me rechaza a mí, el que rechaza mi iglesia, el que rechaza mi predicación, ya se juzga a sí mismo, está ciego. Queridos hermanos, queremos tener vista con Cristo y nuestra fe tiene que ser nuestro mayor orgullo. Preparémonos pues para celebrar una Semana Santa digna y vamos a confesar ahora como el cieguito nuestra fe en Dios. Trato de mantenerme unido con Dios. No sería yo más que lo que dice San Pablo, una lata que suena. No me consideren juez o enemigo. Soy simplemente el pastor, el hermano, el amigo de este pueblo. Resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los